La discusión que vamos a poner a continuación es muy interesante, que nos puede subir un poquito, unos 2 o 3 grados, la temperatura ambiente de Bogotá. Porque el tema que vamos a tocar es un tema delicado y es un tema muy interesante, eso sí. La primera vez que yo tengo memoria que una campaña política o varias campañas políticas se meten tan de frente en un momento tan crucial con el tema de las fuerzas militares. Propuestas de lado y lado, una propuesta del presidente decir, mire, en una época de posconflicto que puede llegar en un año va a eliminar el servicio militar obligatorio. Le revira el ministro, su propio ministro de Defensa, y le dice, no señor, estamos hablando de 15 años para eliminar ese servicio. Habla ACORE, Asociación de Generales o Miembros de las Fuerzas Militares Retirados. El ministro riposta. Las campañas políticas se meten con este tema. El alcalde de la ciudad, Gustavo Petro, también propone que se haga lo que se hizo en otros procesos de paz, como en El Salvador, que es integrar a los miembros de las guerrillas al ejército de muchas maneras. En fin, todo este tema nos hace tratar el asunto con un coronel en retiro, Carlos Velázquez. Él famoso por varias cosas, entre ellas por ese trabajo que hizo en la persecución del cartel de Cali, en el bloque de búsqueda del cartel de Cali por allá en los años 90, igualmente porque fue uno de los primeros miembros altos del ejército que denunció la connivencia de algunos generales con las Autodefensas Unidas de Colombia, lo cual significó para él un costo personal muy alto, incluso su carrera su carrera militar. Sin embargo, el doctor Carlos Velázquez, que siempre ha dicho yo soy un hombre de centro en todo, se lanzó a la política y sigue hablando del tema de las fuerzas militares, que ha sido su pasión finalmente. Coronel, en retiro, bienvenido, qué bueno tenerlo con nosotros. ¿Cómo está? Buenos días, Mauricio, Antonio, Ana María, Manuel. Manuelito. Óigame, coronel, ¿cómo ve usted esto? Lo que yo estaba en esta breve introducción diciendo, y algo lo comentábamos extra micrófonos. ¿Cómo es la primera vez que las campañas presidenciales se meten tan de lleno en el tema de las fuerzas militares, que siempre había sido un tema tabú en las campañas electorales? Es decir, se tocaban unos temas muy tangenciales, pero ese asunto, ese avispero, dejémoslo quieto. Sí, lamentablemente tu introducción es muy cierta en el sentido de que ese es un indicador preocupante. Preocupante porque podríamos decir eso es parte de la crisis. Cuando hablamos de politización de la justicia, entonces estaríamos hablando ahorita de politización de las fuerzas militares, lo cual es delicadísimo. Si algún valor tiene Colombia, que ha construido a lo largo del tiempo, es que las fuerzas militares son del Estado, no son ni de un gobierno o de otro o de un partido, menos de un partido, sí. Son del Estado. Entonces, es indudablemente indicador de falta de criterio y hasta irresponsabilidad histórica, diría yo, el político que se pone a meter las fuerzas militares en el debate público, sobre todo en el debate electoral. Bueno, en el debate público hay cosas que se pueden plantear con la debida mesura, la debida responsabilidad, pero en el debate electoral sí es muy irresponsable. Y ahí sí me da mucha pena decirlo, pero lo quiero recordar aquí porque incluso este canal hizo unas entrevistas y yo participé ahí en vísperas de las elecciones al Congreso. El primero que empezó a soltar el asunto para el debate electoral fue Oscar Iván Zuluaga, que dijo, es que los militares debían tener derecho al voto. Y con eso ya empezó a arrancar la cosa, buscando ganarse las familias de los militares, y entonces eso hay que ponerlo en claro, es irresponsabilidad histórica. Tan irresponsabilidad, qué pena, fue claro, que empiezan a haber unas investigaciones donde ya hay 5 oficiales por lo menos de la policía detectados, entre ellos quizás un mayor, que están metidos directamente en política, y empiezan a circular mensajes incluso diciendo que en La Habana se va a disminuir las prestaciones sociales o los salarios también de las fuerzas militares en beneficio de La Habana, y este tipo de información que finalmente enloqueció a mucha gente, o por lo menos angustió a mucha gente. Claro, y es que otra vez con la introducción me da pena, pero el presidente Uribe
a lo mejor sin darse cuenta, pero es falta de criterio. Empezó un proceso paulatino de desinstitucionalización, no solamente del país, sino de las fuerzas militares. Nunca antes en la historia del país, por excelente que fuera el presidente, se había dado el caso de un presidente que a las 5 de la mañana llamaba al capitán de la base, no sé qué, del país, a decir, oiga, mire que me acaban de llamar que se robaron un ganado en tal parte, que usted que va a estar, ay sí, presidente. Entonces, hombre, y entonces el capitán llamaba al coronel, mi coronel, usted me dio la orden de ir para tal lado, pero no puedo porque me acaba de llamar el presidente. Esa es una vaina que es decir, y por eso Uribe era muy popular ante sus amigos, porque entonces inmediatamente reaccionaba y la cosa, y ahora sí, se le puso coto a la guerrilla, pero era pura asunto psíquico, psicológico, más que real, pero desinstitucionalizador. Y nuevamente, Uribe nunca llamó a un general, que yo sepa, y tengo amigos en el servicio activo, nunca llamó a un general a pedirle opinión. General, ¿usted qué opina? ¿Hacemos esto o no? A darle órdenes. Pero ¿qué profesionalismo hay ahí si el presidente Uribe no era militar? Por eso, exactamente. Entonces, eso estoy hablando que desinstitucionalizó progresivamente las fuerzas militares. Coronel Velázquez, mire, poniéndonos en la coyuntura, todo este involucramiento de las fuerzas militares en la política, uno pensaría que tiene 2 o 3 aristas para que la comentemos. Una, la política en general del país, donde siempre estará la política de paz, es decir, caso La Habana, y por el otro lado, la política electoral. Yo quisiera que usted, en ese sentido de la política electoral, antes de meternos con lo de La Habana, que seguramente lo haremos, nos precisara algo. Evidentemente, 500.000 hombres que tienen las fuerzas militares, más o menos, hombres y mujeres, tienen una irradiación normal en las familias, es decir, es un multiplicador de 5, uno no sabe si puede ser de 10, de personas que, por el contrario, los militares sí pueden votar. ¿Usted cómo siente, conociendo las fuerzas militares, que opera eso? Es decir, ¿es tan importante influenciar a los militares como lo ha hecho la extrema derecha para irradiar votación a favor de Zuluaga? Pues sí, hay votos y el número que colocas es un número aproximado, adecuado, pero no es tanto el asunto de la votación. Es decir, por ejemplo, los militares frecuentemente son trasladados a diferentes guarniciones. Entonces llega el momento de votar y la esposa va a ir a votar y no está inscrita, entonces no vota. Y así muchos casos se presentan. Ahora, sí puede haber en este momento preocupación, y seguramente esa preocupación se trasluce en más intenciones de votar, por aquellas desinformaciones que van calando. Se acaba el conflicto, se reduce el ejército, su marido se queda sin trabajo. Y ahí entonces usted verá qué hace, entonces hay que votar por el que no la vaya a dejar sin trabajo. O los hijos que puedan ser mayores, sino la tía, el abuelo, los abuelitos, los papás, que eso es un combo muy grande. Y entonces, como un militar no ha tenido oportunidad de estudiar una carrera liberal que se llaman, y entonces dice, bueno, acaba el conflicto, capitán, ¿qué hago? Casado, hijos, ¿a qué me dedico? ¿Vigilante? En fin. El futuro no es muy promisorio, pero eso, repito, son desinformaciones. Ahora, inevitablemente el ejército como tal se tiene que reducir cuando se acabe el conflicto interno, pero eso, que se reduzca el ejército, no quiere decir que tenga que reducir las fuerzas militares como un todo, porque se tendrán que reestructurar para las nuevas amenazas que se presenten, y de todas maneras sería paulatino la disminución. Sí. Ahora sí, si le parece, pasamos al tema de La Habana, porque, bueno, allá se están discutiendo muchas cosas, entre otros temas, el tema pues, que se ha dicho, esas mentiras de que en La Habana se están discutiendo el futuro de las fuerzas militares, que también está provocando esta reacción, que es lo que usted está señalando ahora, esta reacción de pánico, de susto sí, exacto, y que genera una respuesta muchas veces irracional de parte de las familias. Mire, ayer decía Andrés París,
pidiéndole, le decía, nosotros no queremos cambiar la cabeza de los generales, las cabezas de los generales, lo que nosotros queremos cambiar es en la cabeza la doctrina de los generales. Inmediatamente las Fuerzas Armadas reaccionan y dicen, ¿cómo así que la guerrilla nos está diciendo cuál es la doctrina que nosotros tenemos que tener en las fuerzas militares? Cosas como eso. Sí, son declaraciones tal vez importantes pero inoportunas, en el caso de París. Unas cosas lógicas. La doctrina militar contrainsurgente surge porque aparecen las guerrillas. No es que la doctrina contrainsurgente existiera antes de que las guerrillas estuvieran. Entonces, también en lógica, una vez las guerrillas dejan de ser guerrillas, pues la doctrina también, por obvias razones, tiene que cambiar. Así de sencillo. Hay que recordar, incluso, ellos un poco exageradamente, todo se lo atribuyen a Estados Unidos, la doctrina contrainsurgente. Hombre, la doctrina contrainsurgente norteamericana empezó que se diseñó mucho mejor o mucho más ampliamente que la colombiana, pero después de que la colombiana. La guerra de Vietnam fue posterior al conflicto interno nuestro, cuando arrancó el nuestro. Nuestra doctrina militar contrainsurgente empezó a coserse antes de la norteamericana. Después la norteamericana sí avanzó más con la guerra de Vietnam. Se empezó no con la confrontación con las guerrillas marxistas, sino antes con la violencia liberal conservadora. Con las guerrillas liberales. Ahí empezaron los primeros pasos de la doctrina contrainsurgente. Entonces, claro, lo que dice París hay que verlo como lógico. Desaparecía la guerrilla, pues tiene que cambiar la doctrina militar. ¿Qué hace uno con una doctrina que si no hay guerrillas para aplicarla? Hablo si se quiere hablar, doctrina militar contrainsurgente, porque abarca muchas otras cosas. Sí. Esto pues en cuanto al tema de La Habana, donde se están discutiendo muchos temas y por los cuales las fuerzas militares están aterrorizadas. La posición, por ejemplo, de los generales en retiro está unificada en ACORE. Déjeme decir una cosita que acaba de decir el general Mora, que es uno de los negociadores. En La Habana, sí. En La Habana dice que las FARC deben entregar las armas e incorporarse al sistema democrático colombiano. Sí. Es lo que tienen que hacer. Más o menos ese es digamos, el fin del proceso de paz. Exactamente. Que el entregarse, pues es una manera de verlo el general Mora. Las FARC dirán dejarlas, pero para el efecto es lo mismo. Es lo mismo. Vaya, vamos, esa es la idea. Sí. Entonces le preguntaba, ¿la posición de los generales en retiro es unánime? No. Hay algunas tendencias de unanimidad, pero no es unánime. Conozco generales en retiro de una forma u otra. Ahí sí se puede hablar. Algunos son más tendientes al centro, otros un poquito a la izquierda, otros a la derecha. O sea, no hay una unanimidad en ese sentido. La única unanimidad que para mí es un error histórico del ejército, porque bueno, pero ya eso es así, es que es la aversión a la FARC, y la aversión que a veces pasa en algunos más allá de lo normal y se convierte en un odio hacia un enemigo como si fuera personal y no un elemento que afecta el orden público. Y la guerra sucia ahí en la mitad, la violación de los derechos humanos. Cuando viene la tentación de la guerra sucia, cuando yo tomo un enemigo como personal, viene la tentación de la guerra sucia. Si yo lo tomo como institucional, como para el país, es otra cosa diferente. Sí. Coronel, mire, en la misma orden de ideas, en el alto mando de hoy, es decir, en todo el generalato de las 4 armas, a través de la figura del ministro Pinzón, ¿usted cómo siente que está esa correlación de fuerzas